Bienvenidos al boletín La Ciencia es Noticia, nuestro espacio dedicado a los hallazgos científicos más destacados del último mes. En esta edición estaremos con investigadores de la Universidad de Valencia para conocer la relación entre adolescentes y consumo de alcohol. Con los de la Universidad de Sevilla hablaremos de la coeficiencia de los patios mediterráneos y desde la Universidad de Elche de robótica. También estaremos en Granada para conocer un estudio que compara los pájaros de ciudad y los de campo. Y finalmente cerraremos este espacio informativo desde el Centro Espacial Kennedy en Florida, con las imágenes del último vuelo del transbordador espacial Endeavour. Los adolescentes y universitarios no son conscientes de las consecuencias negativas derivadas del consumo de alcohol, ni siquiera de la posibilidad de desarrollar un proceso adictivo. Además, los más jóvenes empiezan cada vez antes el consumo, en mayor cantidad y con bebidas de alta graduación, según un estudio liderado por la Universidad de Valencia y financiado por el Plan Nacional sobre Drogas. Los científicos recogieron datos de más de 6.000 jóvenes de entre 14 y 25 años. Según los resultados, los adolescentes de secundaria se inician antes de lo que lo hicieron los universitarios actuales en el consumo del alcohol y en la práctica del botellón. Entonces hemos visto que los universitarios empezaron a consumir alcohol hacia los 14 años y se inician en la práctica del botellón ya con un consumo más intensivo hacia los 15. Sin embargo, los adolescentes comenzaron a consumir alcohol a los 13 años y a los 14 ya se inician en la práctica del botellón y además se inician consumiendo las mismas cantidades que los universitarios y por lo tanto ya entran no solamente con los fermentados, es decir, la cerveza y demás, sino con licores de alta graduación. Según los investigadores, las consecuencias derivadas de este consumo serán mucho mayores en los estudiantes de secundaria que las que se detecten en los individuos que ahora están en la universidad. Además, ninguno de los dos grupos percibe las consecuencias negativas que supone el consumo del alcohol. Entonces ellos no son conscientes de problemas a lo mejor con los estudios porque he dejado de ir a clases o he dejado de ir al trabajo porque el día anterior he estado bebiendo o tengo problemas de retención de la información, problemas de centrar la atención, de focalizar, de aprendizaje. Todo eso afecta a los estudios y sin embargo aunque ellos digan que sí que les pasa, no son conscientes de que eso realmente sea un problema para ellos. Investigadores de la Universidad de Sevilla han medido con herramientas matemáticas lo que se sabe desde hace tiempo. La temperatura de un patio interior es más suave que la del exterior. Parece de sentido común, pero conocer en detalle esta información ayuda a ahorrar energía y dinero, el objetivo de los edificios ecoeficientes. Y de esta forma reproducimos, simulamos en el ordenador el comportamiento del aire durante todos los días, durante cada hora del día, y tenemos una película de las temperaturas durante cada hora en ese espacio. De esa forma podemos introducirlo y podemos calcular mucho mejor las potencias necesarias en la climatización del edificio. Toda la información se recoge en un programa mediante datos concretos del clima local, así como de la geometría y temperatura del patio. Su valor puede ser hasta 9 grados inferior al de fuera. El modelo de los investigadores se ha validado con éxito en un hotel de Málaga, que sigue las estrategias termodinámicas del patio mediterráneo para mejorar toda su eficiencia energética. Porque no solamente utiliza el patio mediterráneo como tradicionalmente para crear una zona de temperatura inferior a la temperatura exterior, sino que además aprovecha ese aire mecanizadamente, es decir, toma el aire de ese patio para introducirlo en la climatización del edificio, ahorrando considerablemente en energía de climatización. De hecho, ese edificio consume el 50% menos que los edificios de la zona. Los proyectos ecoeficientes de las últimas décadas tienden a eliminar los patios o a colocar atrios acristalados sobre ellos, aunque esta práctica se ajusta más a los climas fríos según los investigadores. Según el estudio, ha sido el clima y no la cultura o el arte el que ha seleccionado las formas de patios mejor adaptadas a su entorno, aunque luego la tradición las haya mantenido. El grupo de Neuroingeniería Biomédica de la Universidad Miguel Hernández de Elche ha creado un spin-off para el desarrollo de robots que ayudan en la recuperación de personas que han sufrido un accidente cerebrovascular. Además, esperan que sea posible utilizarlos también en pacientes en fases iniciales de Parkinson o de esclerosis múltiple. El grupo ha desarrollado dos robots, el Roboterapist 2D y el 3D. El 2D ayuda a los pacientes con hemiplegia tras sufrir ictus a volver a mover los brazos. Sobre este robot no tienen patente porque está hecho con una tecnología ya conocida. El robot realmente novedoso y con patente mundial es el 3D, que ofrece múltiples ventajas al paciente. Lo que permite, frente a otros robots, es que podamos aplicar la terapia de rehabilitación cuando uno está tumbado en la cama. ¿De acuerdo? En las primeras fases de un ictus, cuando te estabilizan farmacológicamente, ya puedes aplicar este robot. Y puedes continuar aplicándolo en las distintas fases de un ictus. Por ejemplo, cuando ya la persona o el paciente
tiene una estabilidad para estar sentado en una silla, por ejemplo. Además, el robot utiliza la realidad virtual para enseñar al paciente a realizar las tareas cotidianas. Tienen 2 prototipos y están negociando con hospitales públicos y privados para empezar a probarlo en pacientes. Un estudio liderado por investigadores de la Universidad de Granada demuestra que frente a un mismo depredador, los pájaros de ciudad y los de campo no reaccionan igual, aun perteneciendo a la misma especie. En este sentido, las aves de ciudad se pierden más fácilmente las plumas, son menos agresivas, producen gritos de alarma más frecuentemente y poseen una mayor parálisis frente a ese estímulo del depredador. La expansión de las zonas urbanas es una de las principales causas de la alteración de este comportamiento, ya que con las ciudades cambian los depredadores. Una especie que está adaptada a un depredador, dígase por ejemplo aquellos que están en las zonas rurales, tiene unas estrategias que le permiten defenderse eficazmente frente a ese depredador. Sin embargo, cuando ese depredador se ve modificado, en este caso, debido a la urbanización, a ese cambio producido por las ciudades, esas estrategias que le servían frente a la situación previa pueden no serle útiles en este caso nuevo. El hábitat de las aves, como el de muchos más animales y plantas, se altera, se fragmenta e incluso llega a desaparecer. Comprobar cómo se adaptan estos seres vivos a las transformaciones de su entorno es muy importante para entender cómo les afecta y cómo se pueden paliar sus efectos. Tras 20 años de servicio, el transbordador espacial Endeavour ha iniciado su último vuelo desde el Centro Espacial Kennedy en Florida, a bordo de un avión Boeing 747. Tras aterrizar en varios puntos intermedios como Houston o Los Ángeles, el veterano transbordador se depositará en el California Science Center para empezar una nueva misión, inspirar a las futuras generaciones de exploradores espaciales. Y con estas imágenes nos despedimos. Hasta aquí nuestro repaso a la actualidad científica. Dentro de un mes volveremos con más noticias. Hasta pronto.